¿Quieres ahorrar un dineral en tus compras? Descarga la app de Choyematón para iPhone o Android, busca los productos que deseas y dale al corazón. Te avisaremos con una notificación cuando bajen de precio, así de fácil. Además, en nuestra web choyematón.com encontrarás las mejores ofertas del día en móviles, tablets, ropa, calzado, etc. ¿A qué esperas? Si te gusta este vídeo, no olvides darnos un buen like, compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a seguir subiendo contenidos de calidad. Desde que comenzamos a lanzar misiones al espacio, la información e imágenes que esas naves han captado de nuestro vecindario cósmico, de los planetas y satélites con los que compartimos sistema solar, así como de las galaxias más lejanas, forman ya parte de nosotros. Algunas de esas sondas disponen de instrumentos que capturan emisiones de ondas electromagnéticas como la luz, y cuando los astrónomos convierten ese tipo de radiación en ondas de sonido, el resultado es una especie de bella banda sonora cósmica. El sonido no se transmite a través del vacío, cierto, pero del cielo nos llega información en todas las frecuencias del espectro electromagnético, incluidas las ondas de radio. Estas pueden convertirse en ondas sonoras con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia, siendo una fuente muy importante para los astrónomos. Las señales recogidas con ayuda de las sondas espaciales estadounidenses Voyager 1 y 2 de la NASA no son ondas acústicas como las que viajan a través del aire de nuestro planeta y nos han permitido escuchar por primera vez a los planetas del sistema solar. Estas ondas provienen de la interacción entre viento solar y campos magnéticos de los diferentes planetas, de la radiación emitida por los agujeros negros, del plasma interestelar, etc. Vamos a compartir contigo cómo suena cada uno de ellos según archivos de la NASA. ¿Qué opinas de estos inquietantes sonidos del espacio? Si has aprendido algo, no olvides suscribirte a nuestro canal.